¿Qué pasaría si el signo zodiacal más fuerte, enigmático y dominante, en realidad albergara la tristeza más profunda e insoportable? Olvídese de las nociones superficiales de Escorpio como un maestro de la manipulación o un símbolo de pasión. Debajo de esa armadura impenetrable late un corazón herido por un dolor que él oculta magistralmente. Hoy no solo miraremos detrás de ese velo, diseccionaremos la matriz psicológica de Escorpio para comprender los orígenes de su pena oculta y cómo esta tristeza fundamental se convierte paradójicamente en la fuente de su fuerza sobrehumana y transformadora. Prepárese para sumergirse. Para entender los orígenes de este poder y este dolor, es necesario adentrarse en la propia matriz astrológica y psicológica de Escorpio. Esto no es solo un conjunto de rasgos de carácter, sino un sistema complejo donde cada superpoder es a la vez su kriptonita, y cada ventaja una fuente de un drama profundo y oculto. Superpoder Mummara 1. Insondable profundidad emocional. Escorpio es un signo de agua fijo, no es el torrente de Cáncer ni las olas dispersas de Piscis. Es un lago antiguo e insondable, cuya superficie puede parecer inmóvil y engañosamente tranquila. Pero bajo esa calma se esconden corrientes de tal fuerza que son capaces de volcar mundos submarinos. Gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, la muerte y el renacimiento, así como por el antiguo Marte, el planeta de los instintos y la acción, Escorpio no solo siente, sino que absorbe las emociones, las empapa en cada célula de su ser. No las libera fácilmente, prefiriendo digerirlas y transformarlas internamente, lo que crea una colosal presión interna. Imagine la punta de un iceberg, solo una pequeña parte es visible sobre el agua, el resto, el más masivo y peligroso, está oculto en las profundidades. Y así es Escorpio, su autocontrol externo es solo la cima de una enorme masa emocional, donde se almacenan no solo sus propias experiencias, sino también los dolores inexpresados de quienes lo rodean, como si fuera un resonador emocional invisible. Esto le permite ver la verdad detrás de las palabras, penetrar en los rincones más recónditos del alma de los demás, pero también lo condena a llevar constantemente cargas emocionales ajenas y propias. En la vida real, esta profundidad se manifiesta como una intuición fenomenal y una capacidad de empatía que permite a Escorpio ser un brillante psicólogo, gestor de crisis o detective. Ve lo oculto y siente lo que no se pronuncia. Sin embargo, esta misma profundidad se convierte en la fuente de su pena oculta. Las emociones inexpresadas se pudren por dentro, convirtiéndose en amargura, resentimiento o una melancolía crónica. Es demasiado orgulloso para mostrar su vulnerabilidad y demasiado intenso para simplemente dejar ir. ¿Se reconocen en esta descripción los representantes de este signo? O quizás tienen un conocido Escorpio que siempre parece tranquilo, pero sienten que un océano ruge en su interior. Compartan sus observaciones en los comentarios, esto nos ayudará a comprender más profundamente este misterioso signo. Esta profundidad insondable, sin embargo, sería inútil sin otra herramienta, aún más peligrosa, en el arsenal de Escorpio, su afán de control absoluto. Kriptonita Briva 2, sed insaciable de control. Escorpio no solo busca el poder, busca un control completo y total sobre su vida, sobre sus emociones, sobre las situaciones en las que se encuentra, y a menudo sobre la vida de quienes lo rodean. No es un afán de dominación por la dominación misma, sino más bien un mecanismo de defensa generado por un profundo miedo a la vulnerabilidad y la traición. En su base se encuentra el arquetipo del mago, que busca comprender y controlar las fuerzas invisibles, y el detective, que no descansará hasta desentrañar cada misterio. Imagine a un gran maestro de ajedrez que no solo calcula los movimientos con 10 pasos de antelación, sino que también intuye el estado emocional del oponente, sus motivos ocultos y las posibles reacciones a cada pieza. No juega al juego, se convierte en el juego, buscando controlar todas las variables para eliminar el elemento de azar y, lo que es más importante, la posibilidad de ser tomado por sorpresa. Este afán de control se extiende también a sus propios sentimientos. Escorpio enmascara magistralmente el dolor, la ira o el miedo,
porque mostrarlos significa perder el control. En la práctica, esto se manifiesta como una increíble perspicacia estratégica y una capacidad de manipulación, en el sentido neutro de la palabra, como la habilidad de influir en una situación, lo que los hace indispensables en situaciones de crisis donde se requiere sangre fría y un plan claro. Pueden ser líderes brillantes, capaces de guiar a otros, pero su constante vigilancia y desconfianza hacia el mundo, derivadas de este afán de control, pueden llevar al aislamiento y la paranoia. La pena oculta aquí radica en la tensión constante, en la conciencia de que el control total es una ilusión, y en el dolor de reconocer su propia e inevitable vulnerabilidad. ¿Conocen a escorpios cuya necesidad de control se siente casi físicamente? ¿Cuál creen que es la verdadera razón de esta sed de poder? Compartan sus pensamientos. Es invaluable para comprender las profundidades del signo. Es este afán de control sobre las profundidades insondables de sus emociones lo que nos lleva al aspecto más paradójico y doloroso de la esencia de Escorpio. Superpoder, kriptonita, Plima 3, alquimia del alma a través de la transformación. Escorpio gobierna naturalmente la octava casa del horóscopo, que simboliza la muerte, el renacimiento, la transformación, los recursos compartidos y la intimidad profunda. Esto significa que su vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento, de metamorfosis por las que pasan una y otra vez. Cada pérdida, cada traición, cada dolor profundo se convierte en un catalizador para la alquimia interna, transformándolos en seres más fuertes, más sabios, pero también más atormentados. Esto no son solo cambios. Es una reestructuración radical de su propia esencia, la quema del viejo yo hasta las cenizas para que uno nuevo pueda resurgir de ellas. Imagine a un antiguo alquimista que no solo mezcla elementos, sino que también se arriesga, quemándose en el proceso para obtener el oro más puro. Escorpio es ese alquimista de su propia alma. No huye del dolor, se sumerge en él, lo disecciona para comprender su mecanismo y utilizar su energía para su propio crecimiento. Su transformación no es una elección, sino una necesidad existencial. De ahí surge esa fuerza sobrehumana de la que hablábamos al principio, la capacidad de sobrevivir en condiciones donde otros se romperían, y salir de ellas renovado, pero ya no siendo el mismo de antes. En la vida real, esto se manifiesta como una resistencia fenomenal y una capacidad de recuperarse después de los golpes más duros del destino. Se convierten en expertos en crisis, no solo externas, sino también internas, ayudando a otros a pasar por sus propias muertes y renacimientos. Sin embargo, este trabajo interno constante, esta muerte permanente del viejo yo y el doloroso nacimiento de uno nuevo, es la fuente de una tristeza existencial profundísima. Escorpio siempre está en proceso de transformación, siempre despidiéndose de una parte de sí mismo, siempre sintiendo el dolor del crecimiento y la pérdida. Es un camino solitario, ya que pocos son capaces de comprender la profundidad de estos procesos internos, condenando a Escorpio a una existencia única, pero aislada. ¿Creen que hay un límite a la capacidad humana de transformación a través del dolor? ¿Y cómo, según sus observaciones, manejan los escorpios este ciclo eterno? Sus historias nos ayudarán a todos a ver nuevas facetas de esta increíble fuerza. Así, la pena oculta de Escorpio no es una debilidad, sino una parte integral de su esencia, el precio que paga por su increíble profundidad, su sed de control y su capacidad de transformación. No es solo una emoción, es un estado fundamental del ser, generado por su naturaleza astrológica, que paradójicamente se convierte en la fuente de su fuerza sobrehumana. Esta tristeza fundamental, esta alquimia interna constante, no solo engendra fuerza, sino que forja herramientas de supervivencia que Escorpio utiliza como escudo y espada. Cada una de sus cualidades sobresalientes, que parecen una manifestación de poder, es en realidad un mecanismo de defensa finamente afilado, diseñado para ocultar esa misma vulnerabilidad que subyace en su ser. Voluntad inquebrantable, la armadura de acero del alma. Escorpio es un signo de agua fijo, gobernado por el Marte tradicional y el profundo Plutón.
La naturaleza fija les otorga una resistencia y tenacidad increíbles que rozan el fanatismo. Su voluntad no es solo un deseo de alcanzar una meta, es una necesidad existencial de supervivencia que los obliga a aferrarse a sus convicciones y objetivos con una determinación inquebrantable. Es un poderoso mecanismo de defensa contra el caos y la incertidumbre del mundo exterior, así como contra sus propias emociones profundas y a menudo destructivas. No se permiten romperse, porque eso equivaldría a revelar su dolor interno. Imagine a un director corporativo, Escorpio, enfrentado a una crisis que amenaza con derrumbar toda la empresa. Los competidores se regocijan, los socios están en pánico, los empleados desesperados. Mientras otros altos ejecutivos buscan culpables o se preparan para retirarse, Escorpio se sienta a la mesa de negociaciones, su mirada inquebrantable. No levanta la voz, no muestra emociones, pero en cada palabra, en cada gesto, se lee una determinación absoluta e inquebrantable de arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Su voluntad no es solo una intención, es un campo gravitatorio que atrae y subyuga la realidad, creando la ilusión de un control total sobre la situación, incluso cuando una tormenta ruge en su interior. En la vida real, esta voluntad inquebrantable hace que los escorpios sean increíblemente efectivos para lograr sus objetivos, especialmente en condiciones de resistencia. Se convierten en estrategas brillantes, atletas, políticos, abogados, en cualquier campo donde se requiera templanza y la capacidad de llegar hasta el final. Sin embargo, esta misma voluntad, dirigida hacia adentro, se convierte en una prisión para sus emociones. No se permiten retroceder de sus convicciones, soltar un resentimiento o admitir la derrota, lo que lleva a una tensión interna crónica y un cansancio profundo e inexpresado. Este es el precio de su inquebrantable firmeza, una lucha constante consigo mismos y con el mundo. ¿Han notado cómo un escorpio que conocen muestra esta voluntad de hierro en situaciones críticas? ¿Qué consecuencias tuvo esto para él o para quienes lo rodeaban? Compartan sus observaciones, esto ayudará a comprender mejor su mundo interior. Pero una sola voluntad no es suficiente para mantener el mundo en sus manos. Para ello, Escorpio utiliza una herramienta más sutil, casi mística, su capacidad para atraer y controlar no solo eventos, sino también personas. Magnetismo hipnótico, la telaraña de la influencia invisible. Yamianas bajo el gobierno de Plutón, el planeta de las fuerzas profundas y subconscientes, Escorpio posee una atracción inexplicable, casi primitiva. No es el carisma superficial de Leo o el encanto diplomático de Libra. Es un magnetismo que emana de su profundidad insondable, de sus emociones ocultas, de la conciencia de los lados oscuros de la naturaleza humana. Irradian un aura de misterio y poder que intriga, asusta y al mismo tiempo atrae. Este magnetismo sirve como un poderoso mecanismo de defensa, les permite controlar la interacción social, extraer información sin revelarse y crear un círculo protector alrededor de sí mismos con aquellos que caen bajo su influencia, desviando de sí cualquier amenaza potencial. Imagine a un escorpio en una fiesta. No está en el centro de atención, no hace ruido ni intenta llamar la atención. Puede estar de pie en un rincón, observando como un depredador. Pero la gente comienza a sentirse atraída hacia él. Les atrae su silencio, su mirada intensa, la sensación de poder oculto. Comparten con él sus secretos más íntimos, sin entender por qué. Él escucha, asiente, hace una o dos preguntas precisas, y de repente la persona siente que le ha abierto su alma por completo. No es manipulación en el sentido burdo, es la creación instintiva de un campo energético en el que los demás se sienten a la vez vulnerables y protegidos, permitiendo a Escorpio recopilar información e influir en sus decisiones sin ser descubierto y permaneciendo oculto. En la vida cotidiana, este magnetismo convierte a los escorpios en figuras influyentes en cualquier ámbito, ya sea en los negocios, la política o las relaciones personales. Pueden ser líderes carismáticos, negociadores hábiles o simplemente personas cuya opinión tiene un peso extraordinario.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es la sensación constante de que los utilizan, o, lo que es peor, que ellos mismos se ven obligados a usar a los demás para protegerse. Esto lleva a un profundo cinismo y a una sensación de soledad, ya que las conexiones verdaderas y desinteresadas les resultan difíciles de establecer. Su magnetismo es a la vez su don y su maldición, recordándoles constantemente la necesidad de estar alerta. ¿Han observado alguna vez cómo un escorpio, sin esfuerzo aparente, atrae a personas o situaciones? ¿Cómo creen que lo hacen y qué dice esto de su fuerza interior o su dolor? Compartan sus pensamientos. La voluntad les permite resistir, el magnetismo les permite influir. Pero para sobrevivir en un mundo lleno de amenazas ocultas y mentiras, Escorpio necesita una herramienta que le permita ver más allá del velo de las ilusiones, penetrar en la esencia misma de las cosas. Su perspicacia fenomenal, perspicacia de rayos Etis, la mirada que atraviesa la oscuridad. Este rasgo es una consecuencia directa de su profundidad emocional insondable y su sed de control. Escorpio posee una habilidad innata para ver lo oculto, sentir lo inexpresado, penetrar fachadas y máscaras. No es solo intuición, sino un proceso activo, casi doloroso, de escaneo de la realidad, buscando mentiras, vulnerabilidades y motivos ocultos. Para Escorpio no es solo curiosidad, sino una necesidad vital, desarrollada como mecanismo de defensa contra la traición y el engaño. No pueden permitirse ser engañados, porque eso equivaldría a perder el control y, por lo tanto, a revelar su vulnerabilidad. Imagine a un Escorpio en un interrogatorio o en una situación donde necesita descubrir la verdad. Frente a él se sienta una persona que miente magistralmente, su rostro sereno, su voz tranquila. Pero Escorpio no escucha las palabras. Su mirada penetra las barreras defensivas, capta microexpresiones, cambios apenas perceptibles en la postura, las vibraciones más sutiles en la voz. No ve lo que le muestran, sino lo que intentan ocultar: miedo, culpa, agresión latente. Hace una, luego una segunda, una tercera pregunta, cada una como un bisturí quirúrgico que abre una nueva capa de mentira, hasta que la verdad queda completamente expuesta y la persona completamente desmoralizada ante su mirada omnisciente. En la vida real, esta perspicacia convierte a los escorpios en detectives, psicólogos, analistas y gestores de crisis insuperables. Ven la esencia del problema cuando otros solo ven los síntomas. Descubren conspiraciones, desentrañan misterios y anticipan consecuencias, lo que les da una enorme ventaja. Sin embargo, esta misma habilidad se convierte en la fuente de su profunda tristeza. Ven demasiado. Ven la mentira, el dolor, la hipocresía en cada persona, en cada situación, y esta exposición constante a la desagradable verdad del mundo los agota. No pueden simplemente apagar este rayo X interno, lo que los condena a un enfrentamiento constante con los lados oscuros de la existencia, profundizando su pena oculta y su soledad. Según su experiencia, ¿cómo se manifiesta la perspicacia de rayos X de los escorpios? ¿Hubo casos en los que su capacidad para ver a través de las cosas ayudó, o por el contrario, complicó la situación? Compartan sus historias en los comentarios. Así, las mayores fortalezas de Escorpio, su voluntad inquebrantable, su magnetismo hipnótico y su perspicacia de rayos X, no son solo dones del destino, son herramientas de supervivencia ingeniosas y dolorosamente forjadas, creadas para protegerse de un mundo que, según sienten, amenaza constantemente su punto más vulnerable, su profunda y oculta tristeza. Cada uno de estos superpoderes es a la vez una fortaleza y una prisión, que mantiene su dolor interno bajo llave, pero también impide que salga, condenando a Escorpio a una existencia única, pero increíblemente aislada. Sin embargo, esta fortaleza, erigida con voluntad, magnetismo y perspicacia, se convierte finalmente en su prisión más cruel, encerrando a Escorpio en un mundo donde cada superpoder se convierte en una fuente de sufrimiento insoportable. Es precisamente la exacerbación de estos mecanismos de defensa
lo que genera esa pena oculta de la que hablamos. No son vicios, sino trágicas consecuencias de su singular matriz astrológica. Celos paralizantes, el eco del miedo mortal a la pérdida. Para Escorpio, los celos no son solo un ataque de posesividad. Es un miedo profundo e irracional a perder el control sobre lo que considera suyo, ya sea una persona, una idea o un recurso. Gobernado por Plutón, el planeta de la fusión y transformación profundas, así como por el elemento agua fijo, Escorpio percibe cualquier relación como un vínculo existencial, una fusión total de almas. La amenaza a este vínculo, incluso una imaginaria, se percibe como una amenaza a su propia existencia, como una traición al nivel más profundo. No es envidia de la felicidad ajena, sino un pánico a ser abandonados, reemplazados, infravalorados, lo que para ellos equivale a la muerte. Imagine a un Escorpio que nota un coqueteo ligero e inocente de su pareja con otra persona. Para la mayoría es solo un momento fugaz, pero para Escorpio no es solo un flirteo. Su perspicacia de rayos X comienza a escanear la situación al instante, buscando motivos ocultos, posibles grietas en los cimientos de la relación. En su mente se desarrolla el peor escenario: pérdida, humillación, traición. No grita, no monta escenas, pero su mirada se vuelve fría y su silencio opresivo. En ese momento ya no ve a su pareja como una persona individual, sino solo como una causa potencial de su dolor, y su mundo interior se contrae hasta un punto de tensión insoportable. En la vida real, estos celos destruyen la confianza, crean una atmósfera asfixiante en las relaciones y alejan a los seres queridos. Convierten el amor en una tortura, donde Escorpio busca constantemente la confirmación de la lealtad, pero nunca la encuentra plenamente, porque la raíz de su miedo reside en su interior. Esta lucha constante con sus propios demonios los condena a una ansiedad crónica y a una profunda sensación de soledad, incluso estando cerca de aquellos a quienes aman. ¿Han experimentado alguna vez manifestaciones de celos en Escorpios que les parecieran irracionales o excesivas? ¿Cómo creen que esto se relaciona con su mundo interior? Compartan sus observaciones en los comentarios. Si los celos son el miedo a la pérdida, entonces el siguiente aspecto de su dolor es la implacable retribución por esa pérdida, o por cualquier otra herida profunda. El martillo castigador, la memoria implacable de las ofensas. Escorpio no solo recuerda las ofensas, las absorbe, las digiere y las transforma en una determinación fría y calculada para restaurar el equilibrio roto. No es una ira primitiva, sino una necesidad profundamente arraigada de justicia, dictada por su arquetipo de detective, que no descansará hasta que cada secreto sea revelado y cada culpable castigado. La naturaleza fija del signo no les permite soltar, y la influencia de Plutón les otorga la capacidad de destruir por completo aquello que los hirió, para que algo nuevo pueda resurgir de las cenizas. La venganza para ellos no es un acto de furia, sino un ritual de purificación doloroso pero necesario, un intento de cerrar una herida que nunca cicatriza del todo. Imagine a un Escorpio traicionado por un amigo cercano o pareja. No montará escándalos públicos ni confrontaciones abiertas. Exteriormente puede parecer tranquilo, incluso distante, pero por dentro comienza un proceso complejo y de años. Recopilará información, analizará las debilidades del ofensor, esperará el momento perfecto, y cuando ese momento llegue, el golpe será asestado con precisión quirúrgica, sin emociones innecesarias, pero con la máxima eficacia. Puede ser una sutil desacreditación, la ruina de la reputación o el colapso financiero. El objetivo no es solo castigar, sino borrar por completo la posibilidad de que se repita un dolor similar, quemar los puentes hasta los cimientos. En la vida real, esta sed de venganza, si no se transforma en perdón o energía constructiva, se convierte en un veneno que envenena al propio Escorpio. Les consume una cantidad colosal de energía, enfocándolos en el pasado y impidiéndoles avanzar. Quienes los rodean comienzan a temerlos, lo que lleva a un mayor aislamiento. La pena oculta aquí radica en que cada acto de venganza, en lugar de liberar,
solo profundiza su propia herida, recordándoles el dolor y la imposibilidad del verdadero perdón. ¿Han sentido alguna vez un duchazo frío de un escorpio que parecía haber olvidado una vieja ofensa? ¿Creen que hay alguna forma para que Escorpio suelte esta necesidad de retribución? Compartan sus pensamientos y si las manifestaciones externas de dolor pueden dirigirse a otros, su forma más destructiva se dirige hacia adentro. La prueba de fuego, la autodestrucción como forma de purificación. La presión interna, causada por la supresión de emociones insondables, la necesidad constante de control y el ciclo interminable de transformaciones, a menudo alcanza un punto crítico. Cuando Escorpio no encuentra una salida externa para esta energía colosal, ésta se vuelve hacia adentro, convirtiéndose en una fuerza destructiva. La autodestrucción para ellos no es un acto inconsciente, sino a menudo un intento subconsciente de forzar la transformación, de quemar el viejo yo hasta los cimientos cuando el proceso natural se alarga o se bloquea. Es su forma de morir para renacer, incluso si esa muerte es a través del dolor, el aislamiento o el autosabotaje. El arquetipo del alquimista, quemándose en el crisol, se manifiesta aquí de la forma más dolorosa. Imagine a un Escorpio que, habiendo alcanzado la cima de su carrera, de repente lo deja todo y se va a ninguna parte, o comienza a practicar deportes extremos que rozan la imprudencia. Puede sabotear relaciones que le son queridas o caer en períodos de profunda depresión, negándose a comunicarse. Esto no es debilidad, sino una especie de destrucción controlada, un intento de provocar una crisis que, según cree, conducirá a la renovación necesaria. Se pone a prueba, llegando al límite para entender qué hay más allá, incluso si el precio es su propio bienestar o felicidad. En la vida real, esto conduce a un agotamiento crónico, problemas de salud, relaciones rotas y oportunidades perdidas. Escorpio está constantemente al borde, poniéndose a prueba a sí mismo y a quienes lo rodean. Esta lucha interna y autotortura constantes son la fuente de una tristeza profundísima, casi metafísica, porque nunca se sienten seguros, ni siquiera de sí mismos. ¿Han notado en los Escorpios una tendencia al autosabotaje o a los actos extremos? ¿Cómo creen que esto se relaciona con su necesidad interna de transformación? Compartan sus historias, y finalmente, la cúspide de su sufrimiento, que emana de todos los aspectos anteriores, es la desconfianza total hacia el mundo. El panóptico de la desconfianza, el precio de la mirada omnisciente. Si Escorpio posee una perspicacia de rayos X, el precio de este don es una desconfianza constante y omnipresente hacia el mundo. Ven la mentira, los motivos ocultos y las vulnerabilidades donde otros solo ven fachadas. Cada persona, cada situación es sometida a un escaneo implacable en busca de una amenaza o traición potencial. No es paranoia en el sentido clínico, sino una consecuencia de su aguda y dolorosa conciencia de los lados oscuros de la naturaleza humana, multiplicada por su propia experiencia de pérdidas y traiciones. Para Escorpio, el mundo es un campo minado donde cada paso debe ser calculado y cada rostro, benévolo, puede esconder un cuchillo a la espalda. Imagine a un Escorpio al que le ofrecen una lucrativa asociación comercial. No se alegrará ni aceptará de inmediato. En cambio, comenzará un análisis profundo y subconsciente. ¿Qué necesita realmente esta persona? ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? ¿Dónde está la trampa? Buscará señales implícitas, inconsistencias en palabras y acciones, incluso si no las hay. No podrá relajarse hasta que haya escaneado cada aspecto de la situación, e incluso entonces quedará una ligera tensión de fondo. No cree en la generosidad desinteresada, porque su propia experiencia le ha enseñado que detrás de todo hay un interés oculto. En la vida real, esto conduce a un aislamiento profundísimo. Escorpio no puede abrirse completamente a nadie, porque eso equivaldría a revelar su punto más vulnerable. Siempre mantiene la distancia, siempre alerta, siempre preparado para lo peor. Esto le priva de la oportunidad de experimentar el amor y la amistad verdaderos e incondicionales, condenándolos a un viaje solitario por la vida, rodeados solo por las sombras de sus sospechas.
Esta vigilancia constante y el cinismo son la fuente de su tristeza más profunda y existencial. Ven el mundo, pero no pueden vivir verdaderamente en él, porque su don de ver la verdad hace que el mundo sea insoportablemente peligroso. ¿Creen que es posible para Escorpio superar esta desconfianza total y aprender a abrirse? ¿O es este un precio inevitable por su profundidad? Compartan sus pensamientos. Así, los mayores sufrimientos de Escorpio, sus celos, su sed de venganza, su autodestrucción y su desconfianza total, no son solo rasgos negativos. Son herramientas de supervivencia trágicas y dolorosamente forjadas, llevadas al absurdo que, en lugar de proteger, solo profundizan su pena oculta. Son la otra cara de su increíble fuerza, el precio que pagan por su naturaleza única, pero increíblemente aislada. Sin embargo, esta fortaleza, erigida a base de voluntad, magnetismo y perspicacia, se convierte finalmente en su prisión más cruel, encerrando a Escorpio en un mundo donde cada superpoder se torna en una fuente de sufrimiento insoportable. Son precisamente los mecanismos de defensa, llevados al límite, los que generan esa tristeza oculta de la que hablamos. No son vicios, sino consecuencias trágicas de su matriz astrológica única. Y aún así, incluso desde las profundidades de esta tristeza existencial, de las cenizas de la autodestrucción y la desconfianza paralizante, Escorpio es capaz de resurgir. Esto no es solo una metáfora, es la esencia de su arquetipo del fénix, la capacidad de transformar el dolor más profundo en una fuerza sobrehumana que no destruye, sino que crea. El camino hacia esta transformación no reside en la eliminación de la tristeza, sino en su aceptación, integración y redirección consciente. Alquimia del alma. Aceptar la tristeza como fuente de sabiduría. Escorpio, regido por Plutón y el elemento fijo de agua, posee una profundidad emocional abismal que a menudo intenta suprimir o encerrar. Pero la verdadera liberación llega cuando esta tristeza, este dolor de pérdida y traición, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Es un proceso de alquimia interna, donde el plomo del sufrimiento se transforma en oro de sabiduría. Escorpio aprende a no huir de sus sentimientos, sino a sumergirse en ellos, explorar sus raíces, extraer lecciones e integrarlas en su personalidad, sin permitir que se pudran por dentro. Imagina a un Escorpio que ha experimentado una profunda traición, de esas que habrían quebrado a cualquier otra persona. En lugar de obsesionarse con la venganza o caer en la autodestrucción, se permite conscientemente experimentar la plenitud del dolor. No se esconde de él, sino que se sienta cara a cara con la tristeza, como con un mentor severo pero sabio. Analiza no solo las acciones del ofensor, sino también sus propias reacciones, sus vulnerabilidades, sus expectativas. De este doloroso autoanálisis emerge no endurecido, sino enriquecido con una comprensión de la naturaleza humana y de su propia resiliencia, capaz de una compasión que antes no poseía. En la vida real, esto conduce a una madurez emocional fenomenal. Un Escorpio que ha pasado por este proceso se convierte no solo en un superviviente, sino en un guía para otros, capaz de ayudarles a atravesar sus propias crisis. Su empatía deja de ser solo la capacidad de sentir el dolor ajeno para convertirse en una herramienta para su sanación. Alcanzan una paz interior que no depende de las circunstancias externas y la capacidad de construir relaciones más profundas y auténticas, basadas en la honestidad y la aceptación, no en el miedo. ¿Han notado cómo los Escorpio que han superado los momentos más oscuros se convierten en las personas más sabias y fuertes que conocen? ¿Cómo creen que logran esta transformación? Compartan sus pensamientos. De esta sabiduría interna nace algo aún más poderoso, la capacidad de dirigir su sed de control no hacia objetos externos, sino hacia su propio destino. Maestro del destino, gestión consciente de la fuerza de voluntad, la insaciable sed de control, que antes llevaba a Escorpio al aislamiento y la paranoia, puede ser transformada en una forma superior de autocontrol y maestría estratégica. No es un deseo de dominar a los demás, sino el arte de gestionarse a sí mismo, sus reacciones, sus recursos y su influencia de tal manera que pueda crear la realidad deseada.
La auténtica fuerza de Escorpio se manifiesta cuando deja de luchar contra el mundo y comienza a moldearlo conscientemente, utilizando su voluntad inquebrantable como herramienta de creación. Imagina a un Escorpio liderando un gran proyecto que se enfrenta al caos y la oposición. En lugar de intentar someter a todos por la fuerza a su voluntad, utiliza su perspicacia estratégica para comprender los verdaderos motivos y miedos de cada participante. Luego, aplica su voluntad para crear una visión clara y convincente, inspirando al equipo no con miedo, sino con fe en el éxito común. No manipula, sino que dirige sutilmente la energía, utilizando su magnetismo para unir a las personas en torno a un objetivo común, manteniéndose absolutamente imperturbable y mostrando una determinación inquebrantable que contagia a los demás. En la práctica, esto convierte a los Escorpio en líderes sobresalientes, capaces de superar cualquier obstáculo sin recurrir a métodos destructivos. Se convierten en arquitectos del cambio, capaces de sacar a organizaciones e incluso a sociedades enteras de la crisis. Su necesidad de control se transforma en disciplina, dirigida al logro de altas metas, lo que les brinda no solo éxito, sino también una profunda satisfacción. ¿Han notado cómo un Escorpio, que antes parecía autoritario, se ha transformado en un líder en quien se confía y a quien se sigue? ¿Qué creen que causó esta transformación? Escriban en los comentarios. Y finalmente, su mirada omnisciente, que antes los condenaba a la soledad, puede convertirse en un faro que disipa la oscuridad de la ignorancia. Faro de la verdad, la perspicacia como don de sanación, la perspicacia de rayos X de Escorpio, que les permitía ver la mentira y las vulnerabilidades en cada persona, puede ser redireccionada. En lugar de ser una fuente de cinismo y desconfianza, se convierte en una herramienta de profunda comprensión y sanación. Es la capacidad de ver no solo los lados oscuros, sino también el potencial oculto, los dolores no expresados y las verdaderas necesidades de los demás, ayudándolos a revelarse y superar sus propias ilusiones. Escorpio deja de ser un juez y se convierte en un sanador, que utiliza su don para revelar la verdad que libera. Imagina a un Escorpio psicoterapeuta al que acude un cliente atrapado en sus propios miedos y autoengaños. Escorpio no solo escucha las palabras, penetra más allá de ellas, percibiendo traumas no expresados, emociones reprimidas, las verdaderas causas del sufrimiento. No juzga ni impone, sino que formula esas preguntas precisas y penetrantes que, como un bisturí quirúrgico, abren el absceso de la mentira, permitiendo al cliente ver su propia verdad y comenzar el camino hacia la sanación. Su mirada no paraliza, sino que ilumina los rincones oscuros del alma, señalando el camino hacia la luz. En la vida real, esta perspicacia hace que los Escorpio sean indispensables en profesiones que requieren una profunda comprensión de la psique humana y la capacidad de llegar al fondo de las cosas, desde médicos y científicos hasta investigadores y filósofos. Se convierten en aquellos que ven lo invisible y revelan misterios para el bien común. Esto les brinda no solo reconocimiento profesional, sino también un profundo sentido de propósito, superando su soledad interna y llenándola de un significado nacido del servicio. ¿Conocen a Escorpio cuya capacidad de ver, a través de las cosas, se ha convertido en una fuente de revelación para ustedes? ¿O les ha ayudado a resolver un problema complejo? ¿Cómo creen que alcanzan este nivel de comprensión? Cuenten sus historias. Así, la verdadera fuerza de Escorpio no reside en su capacidad para ocultar la tristeza o controlar el mundo por miedo, sino en su habilidad única para transformar este profundo dolor y sed de poder en sabiduría, compasión y auténtica influencia. Es el camino del Fénix, que ardiendo en el fuego de sus propios sufrimientos, renace de las cenizas renovado, más fuerte y capaz de llevar luz a los rincones más oscuros del mundo, incluida su propia tristeza, aceptada e integrada. Nos embarcamos en este viaje para anatomizar la matriz psicológica de Escorpio y descubrimos, bajo una formidable capa externa, se esconde una tristeza profunda, a menudo atormentadora. No es un defecto, sino un crisol en el que se forja su extraordinaria fuerza, su legendaria intensidad, su voluntad inquebrantable, una perspicacia casi sobrenatural
Todo esto nace de una danza incesante con el dolor, las pérdidas y el eterno ciclo de muerte y renacimiento. Vimos cómo sus profundidades emocionales insondables, una insaciable sed de control y un implacable impulso hacia la transformación, cualidades que definen su poder sobrehumano, son simultáneamente la fuente de sus sufrimientos más profundos. Sus celos, su deseo de venganza, incluso su autosabotaje, no se manifiestan como meros vicios, sino como intentos desesperados, a veces destructivos, de navegar un mundo percibido como intrínsecamente traicionero. Y aún así, es precisamente esta disposición a enfrentar el abismo, a quemar el viejo yo en el fuego de la adversidad, lo que les otorga una capacidad sin precedentes para resurgir, como el fénix, de cualquier ceniza. Recuerden, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si encuentran a un escorpio en su camino, respeten su poder y no se interpongan en su camino. No confundan su silencio con debilidad, ni su intensidad con mera agresión. Para aquellos que llevan este sello de Escorpio, ¿cómo utilizan su poder transformador? ¿Permiten que la tristeza se convierta en veneno o en un catalizador para su renacimiento?